de profesional. Ahora continuamos con el siguiente mito. Ok. Ale, siguiente, porfa. Ok, ahora les voy a hablar sobre el mito respecto al uso del kinesio-tape. ¿Qué nos dice la evidencia anterior, Ale? Ya, en el primer artículo respecto a kinesio-tapes, bandas adhesivas de colores, mito realidad, nos dice de que en sus conclusiones que hay un déficit crítico de las publicaciones con un alto nivel de evidencia científica. Que sean capaces de sostener los múltiples dogmas clínicos y comerciales que orbitan dentro del uso diario del kinesio-tape. En el segundo, respecto al uso, una revisión sistemática de la efectividad del vendaje neuromuscular para lesiones musculares, nos menciona que, bueno, este estudio basa sus resultados respecto al uso del kinesio-tape en miembros inferiores, en la región cervical, en la región lumbar y en la región del hombro. La evidencia científica nos dice que la evidencia científica es insuficiente para poder respaldar el uso del kinesio-tape en un tratamiento de lesiones musculoesqueléticas. Respecto al tercer artículo, vendaje neuromuscular en el tratamiento y la prevención de lesiones deportivas, un metaanálisis de la evidencia sobre su eficacia, nos menciona de que, de nuevo, como tal, no se dispone de evidencia de calidad que sustente una superioridad clínica del kinesio-tape por encima de pues, otros vendajes elásticos. Y bueno, también tomando los tres artículos como tal, los hallazgos que dan como tal son favorables, o sea, los hallazgos que puedan ser favorables son sutiles y estos requieren diseños más rigurosos para ser confirmados. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo afecta al paciente? El paciente desarrolla un locus de control externo atribuyendo su modulación de sistemas a una tira elástica pasiva en lugar de confiar en sus capacidades de adaptación biológica. Esto está más relacionado a la propiocepción. Y bueno, también al priorizar el uso del kinesio-tape dentro de la sesión de fisioterapia, se desplazan o retrasan intervenciones terapéuticas activas que sí actuarían como un respaldo científico robusto para reducir la discapacidad a largo plazo. ¿Y cómo debería enseñarse el kinesio-tape? Como tal, eso no lo enseñan dentro de una malla, pero sí hemos visto que hay diferentes institutos eh, que sí dan cursos sobre esto, ¿no? En sí se debería enfatizar en el razonamiento clínico que las intervenciones pasivas son incapaces de modificar la discapacidad a largo plazo. La enseñanza académica debe priorizar firmemente las estrategias activas, específicamente en el ejercicio terapéutico con carga gradual y controlada como el eje central de la rehabilitación basada en la evidencia. Siguiente. Buenas noches. Ahora vamos a hablar del alto voltaje. Como ya sabemos mis compañeros y yo, el alto voltaje, en teoría, se nos enseña como una electroterapia, una modalidad de electroterapia que se puede usar para el manejo del dolor. Sin embargo, buscando y basándonos aquí en dos artículos que en el nombre son bastante similares, ambos se basan en la alto voltaje para el tratamiento de dolor de aparición tardía. Ambos concluyen que fue inefectivo y que no redujo el dolor, ni siquiera ayudó para ayudar a restablecer el rango de movilidad. Siguiente, PPT, por favor, Alessandro. Ahora, si ya hemos visto esos dos artículos que nos dicen que es inefectivo, ¿por qué se sigue usando? Inclusive a nosotros nos los han enseñado en un curso que es de agentes terapéuticos. Bueno, la mayoría de personas que lo usan, los terapeutas, es porque si bien la evidencia te dice que no funciona, en la práctica sí muestra resultados. De manera personal, yo roto en el Almenara y una licenciada nos mencionó eso, que no había evidencia, pero que en pacientes que ya han intentado otras modalidades de electroterapia que no han sido efectivas, se intenta usar el alto voltaje y que en ellos sí ha dado resultados. Además, otra de las razones por las que igual se usa es por la falta de evidencia. Los estudios mostrados anteriormente son muy antiguos. Uno es del 2006, me parece. Además, son pequeños. Uno de ellos usaba solamente 10 mujeres y 10 hombres para su estudio. Entonces, la gente dice, a las fisioterapias mencionan que al no haber evidencia de que no funciona, lo ven como una tarjeta para que se pueda seguir usando.
Además, también es la tradición. O sea, a nosotros nos los han enseñado, a pesar de que la evidencia te muestra que no es efectiva. ¿Y cómo afecta al paciente este mito del alto voltaje? Bueno, si se prioriza ese tratamiento en lugar de uno con un respaldo científico, puede retrasarse el inicio de intervenciones con mejor evidencia, además de que se desperdicia el tiempo de la sesión y se retrasa el proceso de mejoría del paciente, ya que se está invirtiendo el tiempo y los esfuerzos y recursos en una terapia o en una modalidad de terapia que no va a servirle o que no tiene tanta fundamentación como otros sí podrían tenerlo. Gracias. Luego voy a hablar acerca de las compresas frías o compresas calientes, o en general el hecho de hablar de compresas. Durante todo el desarrollo de nuestra carrera y el desarrollo de la fisioterapia como tal, las compresas han sido parte fundamental, entre comillas, del tratamiento, ya que se enseña como algo que biológicamente o fisiológicamente es plausible. Sin embargo, la evidencia nos dice cosas que pueden llegar a ser contradictorias. En un primer artículo comparan estas dos compresas y es un ECA en donde también aplican otros instrumentos como lo pueden ser medicinas analgésicas. Y es muy probable, el archivo lo resalta, de que la analgesia se deba a estas medicinas y no precisamente a las compresas. Otro de los artículos hablan de combinar estas compresas en conjunto al ejercicio. Sin embargo, también mencionan de que debido al diseño del estudio y debido a la poca muestra que ellos utilizaron para dicho estudio, se encuentra de que puede llegar a existir cierto sesgo y la información recatada de que las compresas tienen cierto efecto sobre el ejercicio pueda llegar no ser específicamente correcta. Entonces, ¿cómo afecta esto en nuestros tratamientos y a los pacientes? Nosotros podemos saber por biología o fisiología que tiene sentido que apliquemos estas compresas y nos den los beneficios. Sin embargo, la evidencia nos dice todo lo contrario. Es por ello que nosotros deberíamos de enfocarnos en lo que está predispuesto que vendría a ser el ejercicio. No solo centrar el tratamiento en compresas, ya que el paciente se acostumbra y suele llegar a ser tajante en llegar a la sesión y exigir que solo se le coloquen compresas o en el peor de los casos solo se realice masoterapia. Asimismo, debemos de entender que la fisioterapia de la evidencia no solo se basa en saber si algo funciona o no, sino que buscamos combinar la evidencia con las preferencias del paciente y sobre todo la disponibilidad que tengamos. Muchas veces los centros de fisioterapia gastan recursos en conseguir agentes físicos y se utilizan de manera no bajo la evidencia y se están gastando recursos los cuales pueden utilizarse en otras técnicas o en otras capacitaciones. Bien, ahora pasamos al último mito, el cual es el de si tronarse las articulaciones desgasta el cartílago articular. Bueno, primero, ¿por qué se cree esto? Eh, este mito ha tenido relevancia, se cree mucho en este, ya que el sonido parece indicar que hay un roce entre huesos, además de que muchas personas sienten dolor o rigidez después de hacerlo. Y bueno, es una creencia que es transmitida por familiares y por profesionales de salud durante décadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre fisiológicamente? Bueno, la evidencia actual indica que este fenómeno es característico de muchas articulaciones y se denomina tribonucleación o cavitación articular. ¿Cómo ocurre? Bueno, las superficies articulares se separan rápidamente y esto hace que disminuya la presión intraarticular y se forma una cavidad gaseosa dentro del líquido sinovial, lo que genera ese sonido característico del crack. Siguiente. Bueno, siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que investigan los estudios? Bueno, la mayoría compara personas que se truenan los dedos habitualmente versus personas que no lo hacen y evalúan variables como la aparición de osteoartritis, el daño articular, la fuerza de agarre, la función de la mano o cambios radiográficos. Y lo que dice la evidencia es que no se encuentra aumento de osteoartritis, no se observa desgaste de cartílago y no se evidencia daño estructural articular. Siguiente. Ok, sin embargo, cabe aclarar que no todos los sonidos que se producen entre las articulaciones se debe a una cavitación.
Entonces, ¿este mito es verdadero o falso? Bueno, es parcialmente falso, porque la evidencia actual indica que el sonido suele explicarse por el fenómeno que yo indiqué, que es la tribonucleación o cavitación, y no existe evidencia de que este fenómeno de la tribonucleación produzca desgaste de cartílago. Y bueno, no se ha demostrado una asociación entre el hábito de tronarse los dedos y la aparición de osteoartritis. Sin embargo, la evidencia proviene principalmente de estudios realizados en las articulaciones, realizados en los nudillos. Entonces, la falta de investigación de alta calidad en otras articulaciones como en la columna cervical, lumbar, en rodilla, en hombro, en cadera, no permiten dar una respuesta completa. Y entonces, bueno, y otro que no todos los sonidos articulares corresponden a la tribonucleación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ok, este, bueno, la evidencia no es concluyente en todos los casos, pero tampoco es que no exista respaldo, ¿no? Esto hay que interpretarlo de una manera crítica, ¿no? El curso no pretende generar conflicto en ningún sentido, porque lo que se busca es que el estudiante tenga un pensamiento crítico, ¿no? Y se han dado cuenta que, al menos en estos casos, el tema de ciertos mitos y creencias todavía están muy arraigados en los pacientes, en los profesionales, y que lamentablemente se transmiten de generación en generación. Yo tengo una pregunta. Respecto al alto voltaje, la estudiante habló que igual funciona. Y yo quiero saber por qué igual funciona, por qué es efectivo igual. ¿De qué depende? Si la evidencia dice que no es concluyente porque se basa en estudios con muy poca población, pero ¿por qué funciona? Ay, buenas noches. En este caso también tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando se va a hacer terapia en los hospitales no se usa solamente un agente físico, sino también ejercicio, masoterapia, otros agentes, compresas que ya vimos, ¿no? Que tampoco son tan efectivas, pero esos son diferentes factores. También tendría que verse que de repente no es como tal el alto voltaje el que tiene los efectos positivos que refieren algunos profesionales, sino otros, pero como mencionan tanto en el sitio de electroterapia y de manera personal lo que me comentó mi licenciada, que es que en la práctica sí mostraba resultados que habían Pero, visto, igual y se usaba como último recurso, me dijo, que era con pacientes con las que otras modalidades de electricidad quizás no habían tenido no, tanta efectividad. Génesis, estamos en el curso de fisioterapia basada en evidencia, no fisioterapia basada en experiencia. O sea, lo que estamos hablando, tú dijiste un mensaje, igual funciona. Porque no estoy, no, eh, no quiero dejar de validar la experiencia de la colega, pero estamos en un curso de fisioterapia basada en evidencia y no lo que se hace en la práctica clínica. ¿Por qué? Ya hemos visto la brecha que existe entre lo que se debe hacer y lo que se hace. Yo puedo decir muchas cosas respecto a cualquier técnica, agente, lo que sea. Eso es mi creencia, mi experiencia, pero estamos hablando acá de conocimiento científico. O sea, ¿por qué los tratamientos ineficaces pueden funcionar? Porque de que funcionan, funcionan. Una persona le pone una compresa caliente y funciona, puede reducirle el dolor. Pero ¿por qué funciona si la evidencia dice que no funciona? A veces también influye quizás el efecto placebo y también tendríamos que tener en cuenta que los estudios que se presentaban eran antiguos y eran pequeños y algunas personas se fundamentaban en eso. Bueno, quizás es por eso que la evidencia nos muestra el que no sea tan efectivo.
¿Y qué te hace pensar que por ser antiguo esté mal hecho? Quizás está tan bien hecho que ya no se necesita investigarse, ¿no? Fueron unas de las razones que yo encontré el por qué se seguía usando, a pesar de que, como también como consideré, era que yo misma mostré los artículos. No, los resultados son que no funcionaban. Sin embargo, se sigue usando y es porque también por tradición. Como le comenté, a nosotros nos lo siguen enseñando, a pesar de que, inclusive en la misma clase la profesora nos lo dijo. La evidencia muestra que no funciona, pero se sigue enseñando, quizás por tradición también. Eso se llama disonancia cognitiva, ¿no? Que los pacientes tienen, los profesores tenemos y que los estudiantes no deberían tener, porque se supone que ustedes están basándose en la ciencia, ¿no? La fisioterapia es una ciencia, no una experiencia. Y esto demuestra un poco que el pensamiento crítico es lo que va a ayudar a sustentar por qué algunos tratamientos pueden funcionar, a pesar de ser inefectivos. Hay muchos estudios que son tan concluyentes que dicen, ya no estudio, porque no va a funcionar. Es como, ustedes recuerdan antes, cuando empezaba la medicina y todo, se sacaba, los chupasangre eran estos animales que sacaban sangre cuando las personas se envenenaban, ¿verdad? No sé si han escuchado sobre eso. ¿Lo han escuchado? Que se necesitaban materiales, animales para sacar la sangre para un veneno. Si no se hubieran descubierto los antibióticos, seguiríamos utilizando eso. O sea, no podemos seguir utilizando cosas que ya se demostraron que no tienen efectividad. Ahora, que pueden funcionar por diferentes razones, eso es muy diferente. La gente puede ir a un baño termal y se pone lodo en el rostro, en el cuerpo y le hace bien. Pero, ¿dónde está el estudio científico que compruebe que eso está demostrado? La ausencia de evidencia no quiere decir que hay que hacer lo que nos da la gana, ¿no? Porque primero hay que demostrar que el tratamiento que voy a ofrecer por lo menos haya demostrado algo, que no sea dañino. Y el daño no significa necesariamente un perjuicio directo a la persona, porque puede ser, imagínense una persona, le voy a poner alto voltaje, vive en comas, tiene que bajar una pendiente, tiene que tomar una mototaxi, luego tiene que subirse a una combi, y luego va a llegar al hospital. Está lloviendo, se resbala. Como tiene dolor en el tobillo, no asienta bien, se resbala, se fractura el tobillo. Vino por un esguince de tobillo y termina por una fractura de tobillo. O sea, los daños asociados que genera el tratamiento inefectivo no solamente es el perjuicio inmediato, sino todo lo que puede ocurrir en el contexto del paciente. Los costos asociados a eso, ¿no? Si no hay efectividad y paga por un tratamiento que no es efectivo, aumenta el costo de servicios de salud, ya sea para la persona y también para el sistema público. Comprarán más máquinas, pero si no tiene efectividad, ¿por qué seguir invirtiendo en eso? Entonces hay costos asociados a los tratamientos inefectivos. Es por eso que el estudiante tiene que tener un pensamiento crítico. ¿Para qué? Para que sepa utilizar mejor los recursos y no termine dañando al paciente. Muy bien, ¿tienen algún comentario? Bueno, el grupo 2.
El grupo 2, chicos. Buenas noches, profesor. Sí, voy a empezar a compartir pantalla. Ok, voy a empezar. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Muy buenas noches, profesor y compañeros en general. Mi nombre es Yasmin Palacios y hoy vamos a responder una pregunta más que nada sencilla, pero que va a ser muy importante para nosotros como futuros fisioterapeutas. Si la evidencia ya existe, ¿qué podemos hacer desde mañana para aplicarlo a la práctica clínica? Actualmente en sí sabemos que se publican muchas investigaciones sobre fisioterapia. El problema no es que falte información, sino que muchas veces esta información no llega a la atención al paciente. Por eso es que cuando hablamos de fisioterapia basada en evidencia, en sí no hablamos solamente de leer artículos científicos, sino que hablamos de tomar las mejores decisiones. Y esas decisiones se van a basar en tres aspectos, como la mejor evidencia científica disponible, la experiencia del fisioterapeuta y las necesidades o preferencias del paciente. Entonces, cuando logramos combinar estos tres elementos, va a ser mucho más probable poder ofrecer un tratamiento adecuado para cada persona. Para eso doy paso a mi compañera para que pueda continuar. ¿Vamos? ¿Se me escucha? Sí. Ya. Surge otra pregunta, ¿no? Si tenemos evidencia, ¿por qué no la podemos utilizar, no? Hemos revisado algunos artículos y hemos llegado a la conclusión de que hay tres principales barreras que impiden a los fisioterapeutas poder aplicarlo. Una de ellas es la falta de tiempo, ¿no? Como tenemos que atender a varios pacientes, muchos explican que les falta tiempo para poder revisar artículos o evidencia científica. También el acceso limitado a recursos, ¿no? No siempre tienen herramientas útiles, ¿no? Para poder revisar evidencia, revisar artículos, como son las fuentes, ¿no? O base de datos, ¿no? Y dificultad para interpretar la evidencia. En sí, lo más importante no solamente es leer el artículo, ¿no? Sino entenderlo y poder aplicarlo, ¿no? Entonces, existe una brecha entre el conocimiento disponible y su aplicación en la práctica clínica. También hemos encontrado que hay algunos mitos entre nosotros los fisioterapeutas que nos impiden poder aplicarlo, ¿no? Uno de esos mitos es que la experiencia clínica por sí sola es suficiente. No es solamente eso, no solo es suficiente la experiencia clínica, ¿no? Sino también que se puede integrar la evidencia científica y las experiencias del paciente. Otro mito que encontramos es que las guías clínicas reemplazan mi criterio. Las guías clínicas en sí son una ayuda, ¿no? Para tomar decisiones, pero no se estudian al juicio profesional porque el que toma la decisión final somos nosotros. Otro mito es que actualizarme no cambia los resultados del paciente. Hay mucha evidencia que demuestra que la implementación de guías clínicas actualizadas mejora la calidad de atención y los resultados clínicos. Otro mito que encontramos es que buscar evidencia toma demasiado tiempo. En realidad es un mito, una dificultad considerable y sí es cierta. Existe mucha dificultad para encontrar tiempo para poder buscar la evidencia, ¿no? Pero hoy en día existen muchas estrategias y herramientas y también cursos, ¿no? Que nos facilitan el uso rutinario de la evidencia. Les dejo con mi siguiente compañero. Bien, después de entender cuáles son las barreras y cuáles son los mitos, vamos a llegar a la pregunta, ¿no? La pregunta principal. ¿Qué podemos hacer desde mañana? Durante la revisión en sí hemos encontrado, o bueno, hemos seleccionado 20 acciones que van a ayudar a fortalecer lo que es la fisioterapia basada en evidencia, pero para entenderlas mejor, le hemos aplicado en 4 acciones clave. Primero, sería evaluar con evidencia.
Esto va a empezar con una buena evaluación antes de elegir un tratamiento, ya que necesitamos conocer realmente al paciente, cómo se encuentra el paciente, disculpe. Pero para eso también utilizamos herramientas confiables, planteamos objetivos desde la primera valoración y también se registran los cambios que aparecen durante el tratamiento, como que puede mejorar y empeorar, ¿no? Mejor dicho, mantenerse o mejorar. Además, es importante también reevaluar cuando sea necesario, porque solo así sabremos si nuestra intervención está funcionando o si se debe hacer cambios. El segundo concepto que hemos aplicado también acá 5 fue decidir con evidencia. Con esta información que obtuvimos en sí, buscamos la mejor evidencia disponible antes de elegir un tratamiento. Pero aquí también hay algo importante, la evidencia no va a decidir por nosotros, o sea, nosotros tenemos que seguir tomando la decisión clínica, solo que ahora la vamos a sustentar con investigaciones, con nuestra experiencia y también con las preferencias del paciente. Si el paciente no evoluciona como esperamos o aparece una nueva evidencia, también debemos estar dispuestos a modificar el tratamiento. Siguiente, por favor. La tercera acción que hemos aplicado es la aprender continuamente. La fisioterapia en sí cambia constantemente. Por eso es que no podemos quedarnos únicamente con lo que aprendemos en la universidad. O sea, necesitamos mantenernos también actualizados, aprender a buscar, también como analizar artículos científicos. Deberíamos reconocer también las dificultades que tenemos para usar la evidencia y convertir ese aprendizaje más que nada en mejoras reales para nuestros pacientes. Finalmente, tenemos la cuarta acción, que sería compartir la evidencia. La práctica basada en evidencia no va a ser un trabajo individual. Deberíamos compartir esta información con otros profesionales, con nuestros compañeros, para mejorar la toma de decisiones, tanto como fortalecer el trabajo en equipo, que también nos va a permitir explicar al paciente de una manera sencilla para qué elegimos determinado tratamiento, y de esa forma también proveemos una cultura donde la evidencia va a formar una parte de la práctica diaria, ¿no? Y como vemos, en sí estas 4 acciones van a formar un ciclo, o sea, evaluamos, decidimos, aprendemos, compartimos y también volvemos a evaluar. O sea, es un ciclo que se repite y que debe hacerse constantemente. Bueno, siguiente, por favor. Los cambios necesarios en la formación universitaria. En sí, para que todo esto sea posible, ¿no? También deberíamos empezar desde la universidad. La formación en práctica basada en la evidencia debe ser progresiva. En los primeros años deberíamos aprender a buscar información científica. En el segundo año, desarrollar lectura crítica de artículos científicos para poder entender los resultados. En el tercer año podemos formar una interpretación de resultados y estadística aplicada. En el cuarto año, aplicar evidencia en casos clínicos reales desde pregrado, ¿no? Durante el internado también integrar todo ese aprendizaje para tomar decisiones centradas en el paciente. Y la idea en sí es que al terminar la carrera no solo conozcamos la evidencia, sino que también sepamos cómo utilizarla. Siguiente, por favor. Doy paso a mi compañero. Bien, continuando con esto, pues vamos a mencionar algunas estrategias que podemos usar para implementar evidencia en lo que vendría a ser nuestro sistema de salud, ¿no? Iniciando con lo que son protocolos y guías clínicas basadas en evidencia, pues entendemos que son documentos que traducen evidencia científica en recomendaciones prácticas y que se pueden estandarizar para el manejo de cualquier situación, ¿no? Esto es importante porque debemos ser capaces de reducir la variabilidad clínica, ¿no? La diferente toma de decisiones en base a los distintos casos que pueden existir. Y así aseguramos que las decisiones se apoyen en lo que es mejor evidencia científica disponible y no solo en lo que es la experiencia individual de cada clínico, ¿no? También tenemos lo que es el acceso institucional a bases de datos y recursos. La institución debe ser capaz de facilitar el acceso a bases de datos científicas, ¿no? Como pueden ser PubMed, Cochrane, otras bibliotecas
bibliotecas virtuales, recursos de consulta rápida, porque sin este acceso, el profesional puede ser capaz de tener la intención de aplicar la evidencia científica, pero no los medios, ¿no? Entonces, la evidencia científica sí existe, pero no siempre está disponible en el punto de admisión. Siguiendo con esto, la próxima estrategia es tiempo protegido para actualización y educación continua. A ver, con esto buscamos que la institución, de que la institución esquematice o sistematice de forma concreta una cantidad de tiempo dentro de las jornadas laborales para que los profesionales de salud seamos capaces de leer evidencia científica, ¿no? Capacitar esto, participar en capacitaciones, en cursos. Es clave, pues, porque sin esto, la actualización científica, o sea, el hecho de leer artículos científicos va a quedar relegado solamente a la voluntad individual y no se va a sistematizar dentro de lo que es esto, nuestros hábitos profesionales. Luego tenemos el liderazgo clínico y cultura organizacional favorable. Tenemos también auditorías y monitoreo de resultados clínicos, reuniones y discusiones de casos clínicos, basándonos netamente en evidencia científica. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, para ir concluyendo, la evidencia existe, pero la decisión es solamente nuestra, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde mañana? Podemos empezar cuestionando mitos, evaluar con evidencia para después de eso decidir con evidencia. El hecho de cerrar el ciclo de la práctica basada en evidencia, ¿no? Que termina en aprender continuamente, compartir y trabajar en equipo e implementar cambios en la formación y en el sistema de salud. Nuestro grupo ha preparado una infografía. No sé si la puede mostrar mi compañera Paloma. Que ya para ir terminando. Ok, pero se tenían que tomar 20 acciones concretas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que esto llegue al paciente? Yo entiendo el marco teórico que está muy bien, pero las acciones serán concretas, ¿no? Call to actions, ¿no? O sea, existe la guía clínica de dolor lumbar, o no sé, de neurorehabilitación. Bueno, ya les dije que yo tengo un sesgo por el tema del dolor. Pero, por decir una guía clínica de neurorehabilitación, ¿cómo hacemos llegar esa guía clínica al sistema público? ¿Qué acciones tomamos? Porque justamente el tema es que ya existe evidencia. Ahí me encantó eso del puente que se rompe. Claro, el puente no está funcionando, lo que se dice a lo que se hace. ¿Y cómo es que reconstruimos ese puente? ¿No? Tienen que ser acciones concretas. ¿Qué hacemos con la evidencia, con estas guías clínicas para que llegue primero a los profesionales y luego a los pacientes? Porque al final de cuentas, si no llega a los pacientes, no tiene sentido. Eso era el mensaje. ¿Cómo llegar estas recomendaciones? ¿Cómo hacer que el sistema público cambie? Porque esto es como que todo muy, muy chévere de manera, es como las leyes, ¿no? Las leyes dicen cómo debe ser el comportamiento de las personas, las instituciones cómo deben organizarse, pero eso es un mundo ideal. Eso no sucede, es muy difícil de llevarlo a cabo. Entonces nosotros, ustedes y nosotros, los que ya estamos fuera de la universidad, necesitamos tener acciones concretas porque ustedes han visto que la evidencia ya está publicada, ya está disponible, pero lo que no estamos complementando es que ustedes tardan 15 años o 20 años en aprender lo que se dice hoy día. Y los hospitales demoran entre 20 y 25 años en aplicar lo que dice hoy día.
y el paciente probablemente nunca reciba el tratamiento que deba recibir, como comentaba su compañera. Fallaron los demás y entonces hay que probar esto como último recurso. No, eso no es una práctica basada en evidencia. La práctica basada en evidencia es tomar el juicio adecuado para el paciente adecuado. Y esa brecha de no llegar es lo que nos está retrasando la implementación. Recuerden que este curso es básicamente aprender a implementar, ¿no? El producto final es la implementación. A ver, Paloma, ¿qué tienes que decir? Profesor, disculpe, no lo entiendo bien, porque nos dijo 20 acciones que se puede fortalecer a la fisioterapia basada en evidencia, ¿verdad? Me dice que tenemos que incluir tanto al paciente como al fisioterapeuta, pero eso también es lo que he dado a entender o en qué, o bueno, exactamente cómo es que debió ser, disculpe, si me puede explicar. Mira, a ver, por así, yo tengo la guía clínica de neurorehabilitación, ¿ok? Una guía clínica actualizada, que, no sé, recomienda acciones específicas para el tratamiento. Por decir, incluye el ejercicio aeróbico como una estrategia de tratamiento importante. ¿Cómo hago que eso llegue al paciente? ¿Cómo hago que esa recomendación llegue al paciente? Primero tendría que pasar por una búsqueda, definitivamente. Luego debería llegar al profesional. ¿Cómo hago que llegue al profesional? Y luego, ¿cómo este profesional hace que llegue al paciente? O en su defecto, cómo desde la universidad, desde ustedes que son estudiantes, llega la información al paciente. Entonces, son estrategias concretas de facilitación de la información. Porque si hablamos que sí, tenemos que capacitarnos, tenemos que reevaluar, tenemos que aplicar medidas de resultados, sí, perfecto, eso está muy bien, pero eso no termina llegando al paciente, eso se queda en el camino. Entonces el llamado de acción es cómo trasladamos automáticamente la información que ya existe, porque si esperamos que todos nos capacitemos, va a ser muy difícil, como acá decían, ¿por qué no hay... ¿Por qué no se usa la evidencia? Decían falta de tiempo, bajos recursos, falta de capacidad de interpretación. Pero quizás eso no sea el problema. El problema real es que nos estamos acostumbrados a trabajar sin evidencia. O sea, no tenemos una institución o no tenemos un organismo que verifique si el profesional está utilizando la evidencia científica. Como comentaba la compañera, si va a un hospital, el docente, el licenciado, aplica lo que cree. Va a otro lugar, el licenciado aplica lo que cree o lo que sabe. Va a otro lugar y aplica lo que... O sea, ¿quién uniformiza que todos los terapeutas utilicen el mismo criterio? Por eso es que una guía clínica recomienda algún tipo de estrategia que debe ser uniformizada. No quiere decir que la implementación tiene que ser directa, sino que tiene que ser adaptada. Pero el principio es el mismo, ¿no? A ver, poniendo un ejemplo. Todos sabemos cómo es el himno nacional. Sabemos cómo es las letras y la estructura de los sonidos, pero no todos las cantamos igual, porque algunos tendrán una voz aguda, otros tendrán una voz ronca, unos gritarán, otros lo harán más despacio. Entonces, la guía clínica es igual, te da la recomendación, pero esa recomendación tiene que ser utilizada. No que voy a un lugar, utilizo una cosa, voy a otro lugar, utilizo otra cosa. O sea, no puedo cantar diferentes himnos nacionales en un país, ¿no?
O sea, yo no puedo tener un himno nacional en un país y que de pronto en una región canta lo que le da la gana, le cambia las letras, el otro le pone otro tono. A eso me refiero. Que no es consistente. Entonces, esa falta de brecha, esa brecha que se rompe, es la que tenían que haber implementado ustedes. Entiendo, profesor, pero de todos modos, esto hemos estado conversando incluso con la licenciada de práctica y le hemos entendido que era para más que nada del fisioterapeuta, porque la estructura decía, ¿no? En el cambio en la universidad, como también en el sistema de salud, Claro, como que mira, el enfoque no está bien. 20 acciones que podemos implementar mañana, pero si la evidencia ya existe, ¿qué podemos hacer desde mañana? Selecciona recomendaciones provenientes de guías líneas, transformarlas en acciones concretas, ¿no? En el hecho de implementar. A ver, yo no digo que el trabajo esté mal. Me parece que el marco conceptual está muy bueno, ¿no? Porque es lo que deberíamos hacer. El marco conceptual está bueno, pero la implementación es lo que no me cuadra, ¿no? Pongo un ejemplo. Quizás crear un canal de YouTube para pacientes o para profesionales, ¿no? O sea, que cada miércoles de cierto mes se hable sobre una guía clínica en particular. Una para profesionales y otra para pacientes. Hacer una infografía resumida y transmitirlo en un sitio web. No lo sé. Un tríptico que se ponga en el servicio de medicina física, ¿no? Así como las farmacias llevan sus medicamentos para la artrosis de rodilla y ven las rodillas sangrantes, alarmantes, ¿no? Para que la gente vea y dice, uy, tengo que tomar este cartílago de tiburón para que me regenere el cartílago. ¿No? O sea, esas son acciones concretas. ¿Cómo es que las farmacias venden medicamentos? Ustedes cuando van a los hospitales se dan cuenta que afuera están todas las farmacias, promotoras de venta. Tienen que ver, hay un documental que se llama Mala Medicina, si no me equivoco, que está en Netflix, cómo las empresas farmacéuticas hicieron el boom de los opioides en Estados Unidos. Es interesante cómo reclutaron a gente para que esta gente vaya a los médicos y inducieran a que, si la palabra es correcta, inducir, creo que sí, ¿no? O promovieran que los médicos recetaran opioides para las personas que no requerían. Para personas que tenían un dolor leve, le decían que tenía que tomar más opioides, más dosis, más dosis. Y claro, y les daban incentivos económicos y por eso es que Estados Unidos vive una crisis de opioides. Esas son acciones reales de cómo llegar. Nosotros, como fisioterapeutas, para las condiciones crónicas en general, tenemos el mejor tratamiento. El tratamiento en que todas las guías clínicas coinciden es el ejercicio terapéutico. Pero no sabemos llegar al paciente, porque el paciente viene a consulta, lo primero que quiere es echarse a la camilla. Quiere que le ponga el agente físico, quiere que le haga un masaje, quiere que le haga un estiramiento. Claro, y el fisioterapeuta se ve comprometido en que es lo que el paciente quiere, pero el fisioterapeuta le tiene que ofrecer otra estrategia, pero no puede, porque el paciente se puede quejar, le pueden poner un documento, le pueden sancionar al fisioterapeuta porque no está cumpliendo lo que dice el médico. Entonces estamos un poco sujetos a las decisiones de otros, pero porque no estamos informando bien. Porque el fisioterapeuta primero no sabe qué hacer como fisioterapeuta. El fisioterapeuta no entiende cuál es su rol dentro de la fisioterapia y dentro del sistema de salud.
No entendemos, todavía no entendemos cuál es nuestra labor, qué somos realmente. Somos los que aplicamos agentes físicos, somos los que hacemos el ejercicio, somos los que indicamos tratamiento a las personas. O sea, no entendemos cuál es nuestro rol como fisioterapeutas. Y eso se debe a que existe una brecha entre lo que se debe hacer y lo que no se hace. Existe la evidencia científica, están las guías clínicas, están los ensayos clínicos, están los consensos, está todo. Y se sigue investigando, se modifican algunos aspectos, pero lo que dice las guías clínicas de hace más de 20 años, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, no se hace y se siguen haciendo. Entonces, el llamado de acción es cómo acercamos este conocimiento a los pacientes o a los profesionales. Porque si se trata de formar estructuras de organización, de implementación, claro, eso está muy bonito, está chévere, el marco conceptual está muy bonito, pero si no llega al paciente, sigue siendo letra muerta. Y entonces ustedes, como profesionales, como estudiantes de hoy y de acá a 2 años y medio van a ser licenciados, tienen que tener acciones concretas para que ustedes puedan llegar a para que ustedes puedan llevar estos conocimientos al lugar donde se van a desempeñar. Y que no sean el bicho raro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros grupos profesionales que están haciendo cosas más concretas que nosotros. Por ahí en la clase anterior, o no sé qué, o mi grupo habló acerca, no lo sé, no recuerdo muy bien, o en otra ponencia, no lo sé, hablaban acerca del afrontamiento activo, ¿m? Donde el paciente juega un rol importante, pero es el empoderamiento que hace el profesional al paciente. Y hoy hay muchos otros profesionales, hemos visto psicólogos haciendo estimulación temprana, médicos haciendo terapia manual, odontólogos utilizando TENS o haciendo terapia manual, terapeutas del lenguaje utilizando agentes físicos en problemas de deglución. Y claro, y el fisioterapeuta está en el medio, todos quieren ser fisioterapeutas, menos el fisioterapeuta. Y ahí viene esa brecha de que no sabemos qué nos toca hacer. Y por eso este curso lo que pretende es que ustedes den un impulso diferente, que ustedes entiendan de que la fisioterapia cambió hace mucho tiempo, hace más de 20 años. La compañera decía en el 2006 se publicó este artículo, hace 20 años, hace 20 años se sabía eso. El compañero que habló, el estudiante que habló sobre la compresa fría, compresa caliente, eso se sabe hace más de 40 años. ¿Y por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué? Porque las acciones no se dan. Todos los planteamos muy bonito. Los sílabos dicen muy bonito, pero las acciones reales no se dan. Entonces ustedes tienen que mejorar o implementar estrategias, porque, y acá viene el marco conceptual que hablaba de la capacitación continua, de la evaluación. Sí, eso está muy bien, pero recuerden, a ver, acá tenemos una promoción, no sé, somos 40 de promoción, son 40 de promoción de quinto ciclo, y tenemos 18 matriculados a este curso. ¿Y los demás? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Cómo se integran ellos a a una nueva forma de ver la fisioterapia?
¿Y qué pasa con los estudiantes que ya pasaron a sexto ciclo, séptimo ciclo y no llevaron este curso? ¿Y qué pasa con la gente que ya salió hace 10 años, 20 años y sigue aplicando lo mismo? Entonces, esa brecha se tiene que romper o superar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si no, vamos a pasar otros 20 años hablando entre nosotros, porque nosotros hablamos muy bonito, decimos, no, el fisioterapeuta, mira que este ensayo clínico dice esto, dice, pero al final no llega el paciente viene y hay que ponerle, no funcionó el otro, bueno, hay que probar con esto. A ver cómo le va. ¿Le funcionó? Muy bien, que se quede. Viene otro paciente, ¿le pongo lo mismo? No, no funcionó. Hay que cambiarle por otro. O si no, le decimos, ¿sabe qué, señora? Vaya al médico y que el médico lo resuelva. Y el médico hace lo mismo. Yo ya hice lo que tengo que hacer, vaya al fisioterapeuta, que el fisioterapeuta lo resuelva. O si no, échasele a un masaje y ya está. Con eso se soluciona todo. Entonces tenemos que reinventarnos y reinterpretarnos. La fisioterapia es realmente importante en las condiciones crónicas. Y no sabemos llegar al paciente con ese mensaje. Y eso es un poco la tarea que queda pendiente, ¿no? Acciones concretas. No lo digo por el grupo, o sea, queda pendiente a todos nosotros, los que estamos fuera y también los que estamos dentro de la universidad, porque si la universidad como institución no promueve a nivel social, a nivel de salud pública, de nada sirve que estén publicados los artículos, porque la gente de afuera no va a leer un artículo, va a ver TikTok. Y en TikTok hay demasiada información que no es del todo saludable o no es del todo confiable. Entonces a nosotros nos toca ir contra la marea, contra los prejuicios y las creencias, no solamente de los profesionales, sino también de las personas y del sistema público. Si ustedes hacen una búsqueda, vimos la guía clínica de salud sobre osteoartritis reumatoide. No hay ningún fisioterapeuta dentro de esa guía clínica. Todos son médicos, porque nosotros no sabemos hacer llegar nuestro performance, lo que nos corresponde a nosotros. Y eso es todavía una brecha que tenemos que superar. Y se empieza, como todo, por algo. Y aquí me gusta mucho lo que han hecho el primer grupo, el segundo grupo, pero podemos mejorar. Podemos mejorar. Y esa es la tarea que nos corresponde. A nosotros como docentes guiarlos y a ustedes como estudiantes utilizar lo que saben. Ustedes tienen mejores habilidades en cuanto a tecnología, en síntesis, en formas de acercamiento, porque ustedes son otra generación. Nosotros somos diferentes, distintos. Nuestro cerebro piensa diferente. Y ustedes tienen que adaptarse a una nueva realidad donde el boom de la información es muy, muy grande y a veces puede ser muy caótico. Pero es una nueva oportunidad para posicionarnos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca la fisioterapia ha cambiado. Si ustedes se dan cuenta, todos estos artículos que están leyendo son hechos por fisioterapeutas. Ya tenemos una ciencia sólida basada por fisioterapeutas. Antes eran puros médicos los que nos decían qué es lo que tenía que hacer el fisioterapeuta. Hoy el fisioterapeuta se dice a sí mismo qué es lo que debemos hacer. Y eso es un logro importante. Es un
¿Cuándo inició? Hace más de 20 años. Y que estemos conversando esto ahora es una oportunidad fenomenal. Así es que si quieren mejorarlo, los invito y la próxima semana me lo presento. Está bien, profesor. Gracias. Perfecto. Vamos con el grupo 3 y 4. Ok, adelante. Ya, José, tu micrófono está muy, muy mal. ¿Vale? Fíjate. ya, profesor. Ok, dale, presentación. Eh, bueno, profesor, buenas noches. Ponle presentación a tu tiempo. Al Canva, ponle presentación. Bueno, somos el grupo 3 y vamos a hablar acerca de la evidencia científica y la brecha curricular en el abordaje del dolor lumbar crónico inespecífico en Sudamérica. Bueno, para empezar, el dolor lumbar crónico inespecífico representa la principal causa de años vividos con discapacidad a nivel mundial, ¿no? Y constituye el motivo de consulta musculoesquelética más frecuente en los servicios de fisioterapia. Últimamente, en las 2 últimas décadas, se ha hecho una transición de un modelo puramente biomédico hacia un modelo biopsicosocial integrado, ¿no? Donde el dolor crónico se entiende como ahora un fenómeno complejo que está mediado por factores neurobiológicos, cognitivos, emocionales, ¿no? Ambientales, también podríamos decir conductuales. Pero a pesar de un sólido consenso que hay en las guías clínicas, hay una brecha alarmante en Sudamérica que dicta entre los contenidos, ¿no?, de las guías clínicas y lo que se imparte en las aulas universitarias, ¿no? Esta desconexión estructural es no pensemos que es inofensiva, sino todo lo contrario, ya que perpetúa el uso de abordajes desfasados, va a crear profesionales dependientes de tecnologías obsoletas y va a sembrar creencias erróneas en los estudiantes. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si existe coherencia real entre la enseñanza universitaria de la fisioterapia o kinesiología en Sudamérica y las recomendaciones actuales de las guías de práctica clínica internacionales para el manejo del dolor lumbar crónico inespecífico. Siguiente. Nuestra hipótesis va a ser que sí existe una incoherencia estructural significativa entre la formación universitaria impartida en la región sudamericana y la evidencia científica internacional vigente para el manejo del dolor lumbar crónico inespecífico, ¿no? Ya que los planes de estudio de pregrado priorizan un enfoque mecánico, rígido, y el uso de agentes, por ejemplo, electrofísicos, pasivos, lo que va a arraigar creencias erróneas sobre la fragilidad de la columna vertebral en los estudiantes y va a generar egresados que apliquen tratamientos obsoletos. Siguiente.
Bien, buenas noches con todos. Para continuar, les voy a mencionar acerca de dos artículos. Uno, el que les voy a mencionar ahora, un poquito más simbólico que el otro, porque el otro es un poquito ya más incisivo en cuanto al tema que estamos planteando acerca del dolor lumbar crónico. Entonces, este primer estudio habla acerca de las creencias sobre el dolor lumbar en estudiantes de fisioterapia. En resumidas cuentas, estamos hablando que se evaluó a 127 estudiantes de fisioterapia en lo que viene a ser Chile, ahí se mencionan las universidades, San Sebastián, Andrés Bello, desde el segundo año hasta el quinto año de la carrera, usando, como pueden ver al lado izquierdo, un cuestionario validado sobre mitos clásicos acerca de la columna y un análisis de correspondencia múltiple. En cuanto a los resultados que se manifiestan a la derecha, podemos ver que en este caso podríamos decir que los alumnos tienen un chip biomédico y que básicamente ven a la espalda como si fuese algo frágil. A mitad de su carrera ya pasan más o menos por una etapa en la cual van ganando un poquito más de información, más de teoría. Pero a pesar de todo ello, a pesar de que en cuarto y quinto año ya entienden mejor lo que viene a ser la teoría, por ejemplo, cuestiones como que el dolor de espalda suele ser incapacitante, todavía lo siguen creyendo. Entonces se queda grabado en la mente de la gran mayoría de estos estudiantes. Entonces podemos decir que la universidad, si bien les ayuda con la teoría, no les va a quitar lo que viene a ser más adelante, ese miedo, digamos, esa mala información. Entonces, lo más correcto en este caso, hablando un poco más acerca de la creencia que menciona acerca del dolor incapacitante, en este caso, del dolor de espalda, lo correcto sería entender que el dolor lumbar no va a ser una discapacidad, sino básicamente una señal, digamos, de alarma. Entonces, es muy simple explicar el por qué. Básicamente, sabemos todos que la columna es fuerte y básicamente nuestro dolor casi nunca significa que algo esté roto. Entonces, si le enseñamos al paciente que el dolor lo va a dejar inválido, vamos a provocar que básicamente deje de moverse. Y eso es justamente la falta de ese movimiento y ese miedo que le creamos lo que termina creando la discapacidad y no va a ser una lesión en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, por cuestiones de tiempo, voy a mencionarles de manera rápida también este segundo artículo acerca de lo que viene a ser la práctica clínica frente a lo que viene a ser la evidencia. En primera instancia, menciono o hago la comparación porque es un artículo de revisión sistemática en el cual se valida mediante, bueno, se mide la que viene a ser la calidad de una guía internacional, COST B13, mediante la herramienta GRI y se contrastó directamente con las ediciones reales de 50 fisioterapeutas en Bogotá. Entonces este instrumento, bueno, esta guía clínica es del año 2010, el estudio se realizó en 2014, entonces yo lo traté de comparar un poquito más buscando información, en este caso en el APTA, una guía clínica que habla acerca también de lo que viene a ser el dolor lumbar, para ver más o menos que lo que se plantea en uno y el otro sean medianamente similares y así asociarlo un poco más lo que viene a ser la actualidad. Y sí encontré muchos aspectos los cuales menciono posteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Y como pueden ver es algo básico, algunos puntos de los cuales se plantean lo que viene a ser esta guía clínica. Entonces, básicamente los resultados que se obtuvo después de esta investigación es que básicamente la guía en algunos puntos menciona que se exige evitar lo que viene a ser radiografías de rutina y rechazo lo que viene a ser terapias pasivas. Sin embargo, la realidad es que un aproximado de 80% de fisioterapeutas, de estos 50, confesó que depende de una radiografía para saber exactamente qué hacer con el paciente. Y básicamente el 70% sigue usando lo que viene a ser calor superficial, en este caso lo que es la termoterapia, de forma habitual, por más que no es algo que se recomienda en este caso en esta guía clínica. Además, muchas veces las evaluaciones se centran más que nada en una inspección visual en lugar de hacer mediciones más objetivas. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya para concluir con esta parte, básicamente planteo dos puntos, y es que lo que se aprende mal se va a aplicar mal, porque básicamente hay lo que viene a ser
una brecha en lo que viene a ser el aula y lo que viene a ser lo que se practica en, básicamente en los pacientes. Si el estudiante se gradúa con lo que viene a ser, por ejemplo, miedo al dolor, cuando sea profesional va a llenar al paciente de pedirle muchas radiografías, compresas calientes en lugar de solamente ponerla a moverse. Entonces, lo que se va a abordar un poco más adelante es que no va a servir de nada quizá hacer, digamos, cursos de actualización a los profesionales ya graduados, sino que lo que se debería plantear en realidad es que hay que limpiar estos mitos, estas creencias, estas prácticas, de acuerdo a lo que se establece, por ejemplo, en los planes de estudio, en este caso de las universidades desde el primer día. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para continuar con la exposición, ya sabemos que existe una brecha entre lo que recomienda la evidencia científica y lo que muchas veces se hace en realidad durante la práctica clínica, ¿no? Entonces ahí es donde se origina, entonces nos preguntamos, pues, ¿dónde es que se origina la brecha entre la evidencia y la práctica clínica? La revisión que hemos hecho nos dice que comienza desde la formación universitaria. Hasta ahora en muchas mallas curriculares todavía predominan cursos que están centrados en agentes físicos, en técnicas pasivas, mientras que temas como por ejemplo el ejercicio terapéutico, el razonamiento clínico, el abordaje biopsicosocial, no es dada o no se le presta mucha atención, ¿correcto? También pudimos ver que se continúan usando bibliografías poco actualizadas, lo que esto conlleva que aún se sigan enseñando modelos tradicionales, ¿no? Ahora, modelo tradicional versus la evidencia. Un modelo tradicional viene a ser el modelo biomédico, que dice que ve el dolor como una lesión, ¿no? En cambio, el modelo biopsicosocial, el dolor es una experiencia multidimensional. En el enfoque biomédico, el paciente es pasivo, perdón, mientras que en el modelo biopsicosocial, el paciente es activo, forma parte del tratamiento. Actualmente sabemos que no existe un ejercicio universal como antes normalmente se realizaba. Se daba protocolos iguales para todos. Hoy en día la evidencia recomienda que se debe individualizar el tratamiento según la evaluación clínica, dar objetivos funcionales al paciente. El paciente debe ser activo y corresponsable de su propio tratamiento. Entonces, ¿qué propone hoy la evidencia? Las guías actuales recomiendan un abordaje activo basado en 4 pilares, que es la educación en dolor, el entrenamiento de fuerza, el control motor, la exposición gradual de los pacientes. Entonces, el objetivo de este nuevo enfoque es ayudar al paciente a que pueda recuperar su función y su confianza para que pueda volver a ser funcional, ¿no? A poder volver a integrarse en la sociedad, a sus actividades diarias. Entonces, para concluir esta parte, el cambio para cambiar este enfoque, este paradigma debe comenzar dentro de la universidad, ¿no? Formando profesionales que sean capaces de aplicar la fisioterapia basada en la evidencia. Bien, buenas noches con todos. Seguimos. En este cuadro se compara el abordaje tradicional y el enfoque actual del dolor lumbar crónico inespecífico en fisioterapia. Antes predominaba este modelo biomédico donde el paciente tenía un rol pasivo y recibía principalmente tratamientos como el calor, el ultrasonido, corrientes, etc. En cambio, hoy el paciente es el protagonista de su recuperación mediante el ejercicio terapéutico
dosificado y su participación activa. Respecto al concepto del dolor, antes se buscaba una causa exclusivamente anatómica, como una vértebra desviada o una mala postura. Actualmente se entiende que el dolor también está influenciado por los factores psicológicos y sociales, como el estrés o también la kinesiofobia, las expectativas y la sensibilización central. En la evaluación, antes se dependía principalmente de imágenes como las radiografías y resonancias. Ahora se prioriza el análisis funcional, el descarte de banderas rojas y la identificación de factores pronósticos y psicosociales. En la educación al paciente se pasó de mensajes de miedo, como decir que tu espalda es frágil, a explicar que la columna es fuerte y promover confianza para el movimiento. Finalmente, la prescripción de ejercicio dejó de ser un protocolo rígido para convertirse en un tratamiento individualizado, progresivo y basado en la tolerancia de cada paciente, respaldado por la evidencia científica actual. Siguiente. Siguiente. Buenas noches con todos. Bueno, para finalizar, luego de haber eh, escuchado y analizado críticamente los dos artículos, hemos podido confirmar que existe una brecha real y preocupante entre lo que se enseña actualmente en muchas universidades de aquí de Sudamérica y lo que la evidencia científica recomienda para el manejo del dolor lumbar crónico, ¿no? Esta evidencia justamente se observa en dos problemas principalmente, ¿no? El primero es que la formación sigue estando anclada en modelos antiguos, como ya lo había mencionado mi compañero, ¿no? Mientras que las guías internacionales van a recomendar un enfoque activo basado en el ejercicio terapéutico, en educación de neurociencias del dolor. En muchas aulas todavía se van a priorizar intervenciones pasivas, ¿no? Como el masaje, el calor, la electroterapia. Entonces, el problema no es únicamente que estas técnicas tengan poca evidencia, sino que se tratan como si fueran las principales y las únicas. Y esto puede generar justamente dependencia del paciente, refuerza la idea de que son frágiles, en ese caso de que la columna la tienen frágil y que siempre van a necesitar de un profesional para mejorar, ¿no? Y que ellos mismos no lo pueden hacer por su cuenta. Y el segundo problema vendría a ser que los planes de estudio todavía siguen sobrecargados de contenidos obsoletos. O sea, todavía se van a destinar muchas horas a técnicas de estudio históricas, vamos a decirlo, ¿no? Porque eh, por ejemplo, los ejercicios de Williams o el aprendizaje de equipos de electroterapia, que son técnicas que ya se han enseñado pues hace mucho tiempo y hay mucha mayor evidencia científica hoy en día sobre nuevas técnicas, ¿no? Pero que no las enseñan. Entonces, como consecuencia, se reduce el tiempo disponible para poder desarrollar competencias fundamentales en el razonamiento clínico, en la comunicación terapéutica, en la prescripción del ejercicio, justamente basada en la evidencia. Entonces, esto termina formando profesionales que muchas veces dependen excesivamente de una imagen médica para poder tomar una decisión y que sin darse cuenta transmitimos lo que es la kinesiofobia, ¿no? El miedo al movimiento. Siguiente, por favor. Bueno, las propuestas de mejora, bueno, nosotros hemos establecido 3 medidas concretas para buscar atacar justamente la raíz del problema, ¿no? La primera va a ser actualizar los planes de estudio que se van a realizar mediante una revisión obligatoria cada 2 años. De esta manera, los contenidos que ya no cuentan con respaldo científico van a dejar de enseñarse como un tratamiento principal. Sí se pueden enseñar como teoría, ¿no? Pero principalmente vamos a abordar guías de práctica clínica internacionales o revisiones sistemáticas recientes. La segunda propuesta va a ser evaluar no solamente conocimientos técnicos, sino también creencias y habilidades comunicativas de los estudiantes. Para ello se puede usar un cuestionario, el cuestionario PAPS-PT, y también completar la formación con estaciones clínicas objetivas, ¿no? Se va a evaluar justamente la capacidad que va a tener el estudiante para poder explicar el dolor sin generar miedo, poder comunicarse adecuadamente con el paciente y poder promover un enfoque biopsicosocial. Y finalmente vamos a proponer reorganizar los créditos académicos. Esto va a significar reducir
parte de las horas destinadas exclusivamente a agentes físicos y electroterapia para fortalecer asignaturas como la neurociencia del dolor, abordaje biopsicosocial y la prescripción del ejercicio terapéutico. Esto con el objetivo de poder que el estudiante aprenda a indicar el movimiento de manera individualizada, ¿no? Con la misma precisión con la que se prescribe un medicamento. Entonces, creemos que el cambio de paradigma debe ser claro, ¿no? O sea, en vez de preguntarnos qué máquina voy a aplicar, más bien preguntarnos cómo puedo educar al paciente y cómo puedo prescribir el movimiento de acuerdo con la mejor evidencia científica disponible. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Bueno, resume bueno, es un poco doloroso escuchar esto, ¿no? Eh, eh, porque estamos hablando de una profesión que lamentablemente no ha evolucionado. Se ha quedado un poco estático, ¿no? Los smartphones, las computadoras, se actualizan cada cierto tiempo, pero la fisioterapia sigue estática. Los fisioterapeutas seguimos muy estáticos, con tratamientos que, la palabra que ponían ahí, históricamente enseñados. Y claro, la persistencia de estos tratamientos no nos permite que nosotros podamos ser parte de una guía clínica, por así. Claro, porque cómo voy a presentarme a una institución y digo, quiero contribuir a desarrollar una guía clínica actualizada, si el que va a promover esa guía clínica está hablando de otros conceptos, de otros conocimientos, y nosotros vamos con lo que históricamente hemos hecho. Es un llamado de atención muy grande, ¿no? Bueno, este curso parece sesgado, está muy sesgado este curso. Debería haber otros componentes más de la fisioterapia para entender que no solamente es en un tema particular, sino que también hay otras áreas de la fisioterapia, como el espirómetro que plantearon en el primer grupo, que también no está recomendada para ciertas condiciones, pero se sigue utilizando. Se sigue utilizando el espirómetro como prueba o también el espirómetro que se utiliza en hospitalización. Y eso demuestra que la brecha es muy grande, pero que la verdad es que me siento muy satisfecho y muy complacido con sus ponencias, porque demuestra un poco que el mensaje está teniendo sentido, que ustedes como profesionales, como futuros profesionales y estudiantes de ahora, van a tener otra forma de ver su profesión. Van a ser un poco más científicos. Van a tener habilidades diferentes como las comunicativas, generar una empatía, y probablemente eso haga que amen mucho su carrera y no se sientan disminuidos por ser fisioterapeutas, porque muchas veces hay un complejo que se pueda soslayar entre mejor hubiera estudiado otra cosa. Y la verdad es que eso sucede cuando a veces no entendemos la fisioterapia. Cada profesión tiene sus virtudes y sus alegrías. Y esta que ustedes están estudiando da muchas satisfacciones, en muchos sentidos. Y escucharlos me entusiasma y me emociona porque es un poco el cambio que uno quiere para una sociedad en la cual
no reciben un tratamiento de calidad y que podamos ser esa esperanza y esa luz que termine revirtiendo esas condiciones que tanto aqueja a nuestra población y que lamentablemente sigue fuera del sistema público, ¿no? Del sistema de salud. Y para comentarles un poco eso, nosotros con una compañera de ustedes hicimos este trabajo de investigación. ¿Saben? ¿Se ve en el PPT? Sobre esta película de la Sociedad de la Familia sobre el dolor lumbar. Esta tesis lo hicimos en 2024. No, bueno, 2025. Y lamentablemente no lo hemos hecho en un artículo, queda pendiente porque deberíamos hacerlo un artículo, porque una tesis no va a ser revisada. Deberíamos hacerlo. Y las conclusiones son un poco similares a las que presentaron de las universidades chilenas, ¿no? Miren. Se evidencia la presencia de creencias y actitudes negativas de los estudiantes, la medicina sobre el dolor lumbar. Creencias como pacientes con dolor lumbar deben cuidar de no hacer nada que pueda empeorar su dolor y actitudes como mantener una buena postura para proteger la espalda. Fueron evaluadas 4 escuelas, enfermería, nutrición, obstetricia y tecnología médica. No incluyó a los médicos, esperamos en un futuro incluirlos. Los estudiantes de obstetricia mantienen fuertes actitudes y creencias negativas hacia el dolor lumbar, ¿no? Según puntaje promedio de HC Paris y del back pain. Durante los ciclos de formación no se observó una evolución positiva en las actitudes y creencias de los estudiantes, lo mismo que comentaba su compañero. O sea, tenemos una relación casi similar. Por el contrario, estas se mantienen. A pesar de que puedan enseñarse, entonces quiere decir que las creencias que vienen antes de la universidad están muy arraigadas, son muy fuertes. Imagínense si nosotros como profesionales o futuros profesionales no podemos cambiar nuestras creencias dentro de la universidad. Imagínense los pacientes que ya tienen creencias y que no fueron a la universidad. Va a ser muy difícil cambiar esas creencias, ¿no? Se identificó que la Escuela Profesional de Tecnología, los estudiantes del área de terapia física en realidad presentan actitudes un poco más favorables hacia el dolor lumbar. Sin embargo, estas todavía no están adecuadamente alineadas al modelo de los cosas. Como les decía en un momento, ¿compartí mi pantalla? Sí, ¿no? Como les decía en una de las clases que tuvimos, ya existe evidencia. Ya existe evidencia que nuestra formación no es lo más adecuado. Ya existe. Pero el call to action, el llamado de acción, todavía no está. Y esa es la brecha que hay que superar. No podemos darle la vuelta como un trompo a lo mismo. No sirve hacer de nada un estudio similar para ver qué tantas creencias negativas tenemos. Ya se hizo. Ahora hay que tomar acciones con eso. ¿Qué hacemos para que eso cambie? Esperemos que en un par de años se vuelva a hacer el mismo cuestionario a otros estudiantes y comparar, ¿no? ¿Cambió en algo? ¿Estamos evolucionando o estamos igual de estáticos? Entonces eso es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo que nos compromete a todos, a ustedes, a nosotros como docentes y también a las instituciones. Por eso que tenemos que empezar a ver esto como un problema mucho más grande que simplemente como una desinformación. Si no, el problema quizás está ahí.
La gente no sabe que tiene profesionales capacitados y que no sabemos desde la universidad que hay una generación que viene con otras ideas. Y eso hay que empezar a compartirlo, porque si no nadie nos va a ver, hay que visualizarlo, si no nadie se va a enterar. Las realidades están ahí. Chile, Perú hicieron estudios similares y la realidad está clara. Fue una universidad, 4 escuelas. La de Chile fue varias universidades, pero las mismas escuelas de fisioterapia. Pero la realidad está ahí. ¿Qué hacemos ahora? Chile cambió mucho sus planes de estudios, ellos utilizan mucho la práctica basada en evidencia y nosotros estamos intentando, estamos iniciando. Veremos cómo nos va de aquí en adelante. Muy bien, el último grupo. Esta me gusta. A ver. Buenas noches, profesor. ¿Se logra observar? Sí, perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la exposición, bueno, la última exposición que sería en este grupo. Bueno, en nuestro caso, el tema general que nos tocó tratar es sobre si la evidencia científica a lo que el paciente recibe de tratamiento. Bueno, ok. Bueno, la pregunta central, la que gira toda nuestra parte del proyecto es, ¿por qué la evidencia no llega al paciente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando el paciente realmente digamos que hay como nuevas investigaciones? ¿Por qué el paciente no recibe estas nuevas investigaciones y aún se queda en lo antiguo? Bueno, para responder a esta duda, lo que hicimos es el análisis de una guía clínica. Como se puede ver en nuestro índice, vamos a hablar de una guía clínica en específico, cuáles son las recomendaciones y las barreras encontradas en esta guía, cuál es la adaptación posible y la acción concreta con los indicadores de éxito. En primer lugar, la guía clínica que hemos escogido es respecto al dolor de cuello en específico. Bueno, la información general de la guía es que fue publicada en el año 2025 en Alemania, fue elaborada por la Sociedad Alemana de Medicina General y Medicina Familiar, y el detalle principal es que fue un trabajo colaborativo no solo entre lo que serían médicos en general, sino también estuvieron involucrados fisioterapeutas, neurólogos, neurocirujanos y ortopedistas. El objetivo principal de esta investigación fue la de brindar recomendaciones basadas en evidencia respecto al diagnóstico y tratamiento del dolor cervical en específico. Ello para promover lo que sería una atención segura, eficaz y que eviten las atenciones o las intervenciones innecesarias. Bueno, respecto a la metodología usada en esta investigación, en primer lugar, lo que hubo fue una actualización de la investigación. Pasó de ser de un S1, que sería basado en lo que serían las opiniones de críticos o las opiniones de expertos, a convertirse en una investigación S3, que es el máximo nivel metodológico de la investigación en lo que sería en esta institución alemana, que en nuestro caso el S3 sería las investigaciones metodológicas o sistemáticas. Bueno, acá en ese estudio hubo una colaboración interdisciplinaria e interprofesional, como se mencionó anteriormente. No solo participaron médicos, sino que también participaron diferentes miembros del área de la salud, entre ellos destacando los fisioterapeutas. Asimismo, hubo una investigación o bueno, una búsqueda sistemática de evidencia a través de Medline, teniendo como límite noviembre de 2024, y también se basó en un consenso estructurado y validación de las prácticas clínicas. O sea, no solo se basó en buscar prácticas clínicas, sino que también se basó en que los diferentes investigadores estén de acuerdo con las recomendaciones, las barreras, el objetivo y la metodología. Y bueno, de esa investigación, ¿qué es lo que se encontró? En primer lugar, se evidenció de que era necesario que para intervenir en los casos de dolor de cuello, la realización de una historia clínica y un examen físico como base del diagnóstico. Asimismo, también se llegó a la conclusión que para casos de dolores agudos, que va de 0 a 3 semanas, que no presentan ningún tipo de signo de alarma, no es necesario realizar estudios de imágenes ya que se considerarían innecesarios para esa situación. Asimismo, se habla de la priorizar el autocuidado, educar al paciente y la realización de ejercicios terapéuticos, que ya se mencionará más adelante en la parte de recomendación. Y también se habló de que los analgésicos, si bien
brinda un alivio a corto plazo, no es un tratamiento como, no es un tratamiento importante o relevante para tratar la enfermedad en sí, sino que es un complemento. Ahora vamos a hablar en primer lugar lo que sería la recomendación. ¿En qué gira en torno toda esta investigación? ¿Qué es lo que recomiendan para tratar este dolor inespecífico en el cuello? Bueno, toda su recomendación gira en torno a mantener la actividad física del paciente. Es decir, que recomienda que el paciente siempre esté en movimiento, ello a través de ejercicio terapéutico, evitar la inmovilización, también el autocuidado y la educación del paciente. Ahora vamos a hablar lo que serían las barreras. Ok, continuamos con vamos a ver ahora la barrera. ¿Por qué nos aplica esta recomendación? Siguiente, por favor. La principal barrera que identificamos es la baja implementación del enfoque de tratamiento activo por parte de los profesionales de salud. Aunque la guía clínica recomienda mantener la actividad física mediante el ejercicio terapéutico, evitar la movilización, fomentar el autocuidado y brindar educación al paciente, estas recomendaciones no siempre se aplican de manera consistente. Esto, siguiente, por favor. Adriana, pégate un poco más porque se te entrecorta. Ok, siguiente diapositiva, ya está bien. Esto ocurre porque muchos profesionales todavía priorizan tratamientos pasivos, como la masoterapia, la electroterapia o el uso exclusivo de agentes físicos, dejando en segundo plano el ejercicio terapéutico, que es la estrategia con mayor respaldo científico según la guía. Además, algunos profesionales pueden no estar actualizados sobre las recomendaciones más recientes o no conocer completamente la evidencia que respalda este enfoque. Otro factor importante es que en algunos hospitales no existen protocolos institucionales que orienten el manejo del dolor cervical inespecífico. Esto hace que cada profesional actúe según su experiencia o criterio personal, generando diferencias en la atención y dificultando la implementación de un tratamiento estandarizado. También influye la carga asistencial. En muchos establecimientos de salud, el tiempo de atención es limitado, lo que dificulta explicar al paciente la importancia de mantenerse activo, enseñarle correctamente los ejercicios y brindar recomendaciones de autocuidado. Sin esta educación es más difícil que el paciente comprenda su tratamiento y participe de forma activa en su recuperación. En conjunto, estas situaciones hacen que la recomendación basada en evidencia no se implemente de manera completa. Como consecuencia, los pacientes pueden no recibir el tratamiento más adecuado y esto puede retrasar su recuperación. Siguiente. Ahora mi compañero va a hablar sobre la adaptación. Ok, buenas noches. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Nuestra propuesta de adaptación tiene como objetivo de pasar la atención individual, que es muy saturada, ineficaz, a contextualizar y viabilizar las recomendaciones de la guía clínica del dolor cervical no específico dentro de nuestra realidad operativa, acá dentro del Perú, presupuestal y cultural del Hospital Peruano, transformado el modelo actual de la atención pasiva sobremedicada en un enfoque de manejo activo centrado en el paciente. Como primera propuesta sería una receta gráfica de movimiento. Bueno, usualmente el médico suele despachar al paciente con fármacos para terminar rápido su consulta. Eso es una costumbre que existe aquí en el Perú, lamentablemente, y se repite mucho. La adaptación consiste en sustituir los talonarios tradicionales por una guía visual obligatoria de autocuidado y calor local. Esto neutraliza la tendencia profesional a sobremedicar a los pacientes, que serían las víctimas. Terapia física grupal activa. Esto sustituye la saturada cita individual por talleres grupales guiados de 10 a 15 pacientes simultáneamente. Se enfoca en el fortalecimiento activo y la reducción de la kinesiofobia, que sería el miedo al movimiento, ahorrando horas al tecnólogo médico en el hospital.
Último es desincentivo de vía parenteral. El personal de guardia abusa de la vía parenteral, o sea, las inyecciones de AINES y relajantes musculares por la comodidad operativa. Esta adaptación restringe drásticamente esas ampollas que la guía prohíbe por ser ineficaces y peligrosas, porque nos deriva un riesgo gastrointestinal o cardiovascular, también forzando al médico a educar en vez de inyectar. Siguiente, por favor. A ver, ¿y cómo sería la viabilidad de estas propuestas? Tendríamos una viabilidad cultural, que sería la desmedicalización. Nuestros pacientes no exige el fármaco por capricho, sino que ha sido educado años por profesionales que le enseñaron a depender de ellos. La receta gráfica redirige la autoridad del médico hacia un movimiento activo, rompiendo el círculo vicioso de la medicalización. Viabilidad operativa consiste en erradicar el malgasto de tiempo e insumos que el personal de salud dedica a los radiógrafos o inyecciones sin aval científico, reasignando toda esa infraestructura hacia los talleres grupales de movimiento activo. Así también se protege al paciente, que sería la víctima, a la cronicidad, optimizando los recursos existentes del hospital a costo cero. Impacto clínico. La evidencia demuestra que la inmovilización recomendada erróneamente por el personal causa atrofia muscular, obliga a los profesionales también a usar la educación y actividad física, saca a los pacientes de una condición de cronicidad. Por último, tenemos el cumplimiento de la guía S3, que evita la atrofia por inmovilización, frecuente el uso de collarines y prioriza el calor autogestionado sobre costosas terapias pasivas institucionales como el ultrasonido o láser. Siguiente. Ahora mi compañero habla sobre acción concreta e indicador de éxito. Bueno, muy buenas noches, profesor. Bueno, como dijo mi compañero, yo voy a hablar de las acciones e indicadores. Pero antes de pasar a la siguiente diapo, podríamos definir cuáles son estas acciones y cuáles son estos indicadores. Recordemos que las acciones son las actividades que el profesional encargado, en este caso el fisioterapeuta, estaría encargado de realizar dicha, mejor dicho, aplicar esta evidencia científica en una práctica clínica. O mejor dicho, haciendo una pregunta. ¿Qué se va a hacer? ¿Capacitar? ¿Se va a elaborar? ¿Se puede supervisar? ¿O qué se puede implementar? Mientras en tanto, un indicador de éxito son las metas que se tiene planeado, ya que, ¿cómo decirlo? Nos ayudarán a poder responder a esta pregunta. ¿Cómo sabremos que verdaderamente funcionó? Si se aplicó correctamente, ¿en qué fundamentos se está basando? Ahora sí, siguiente diapo, por favor. Bueno, ahí tenemos algunas acciones e indicadores de éxito. En acciones está capacitar el personal de salud sobre la guía clínica. En el indicador de éxito, ¿qué sería? Un porcentaje de fisioterapeutas capacitados en la guía como tal. Implementar un protocolo institucional para el manejo del dolor cervical. En indicador saldría un porcentaje de profesionales que aplican el protocolo en su práctica clínica. En acción, prescribir ejercicio terapéutico como un tratamiento de primera línea. En indicador, un porcentaje de pacientes que reciben un programa de ejercicio terapéutico en su primera atención. En acción, brindar educación al paciente sobre actividad física y autocuidado. Un indicador de éxito, ¿cuál sería? Por lo tanto, un porcentaje de pacientes que reciben esa educación sobre ejercicios y autocuidado. Y finalmente, en acción, realizar seguimiento para reforzar la adherencia al tratamiento. El indicador de éxito sería el porcentaje de pacientes que cumplen el programa de ejercicios en el seguimiento. De todo lo que hemos podido apreciar, recordando que en tanto en acción como indicador, que es la meta a llegar, podríamos ¿cómo decirlo? En las siguientes patologías, por ejemplo. En este ensayo clínico es sobre el dolor cervical. ¿Cuál es la meta? Disminuir el dolor, que haya más fortalecimiento muscular. Otros, como se puede decir un ejemplo, en el caso de artrosis, ¿cuál es la meta como un indicador de éxito? Disminuir el dolor, fortalecer los músculos. En el caso de la parálisis, prevenir contracturas y deformidades, y así sucesivamente. La finalidad de todo esto es que el fisioterapeuta es el responsable de implementar dicha evidencia científica en la práctica clínica,
ya que si muchas veces es verdad que los pacientes como tal no comprenden o si llega mal información o no saben qué tan factible va a ser el tratamiento, no están cómodos con el cuidado o no entendieron absolutamente nada al profesional hablando. Eso es muchas veces porque lamentablemente el profesional como tal o el fisioterapeuta no hace llegar correctamente dicha información. Puede tener, es verdad, el fundamento, puede tener una buena guía, tiene que tener una información de primera, pero si no sabe cómo transmitir dicha información al paciente como tal, para que lo comprenda, para que se sienta cómodo, para que se sienta, digamos, para un trabajo en conjunto, no se podrá poder llegar lejos. Ya que bueno, terminar con todo esto, la evidencia es necesaria para que pueda ayudar a la recuperación del paciente. Siguiente diapo, por favor. Y bueno, manifiesto por una fisioterapia basada en la evidencia. Gracias. Muy bien, siempre nos está quedando un problema en cómo implementar. Ustedes son chicos de quinto ciclo. Definitivamente esta ha sido una primera experiencia, probablemente en entender una guía clínica y la importancia que tiene en nuestro día a día. Siempre se empieza por un principio y por un camino. Y bueno, quiero felicitarles a todos por haber hecho un trabajo extraordinario y satisfactorio. Siempre hay cosas que mejorar, definitivamente, y la exigencia debe partir de uno mismo. Hoy entendemos que existe la información suficiente como para implementarla, pero ya no está el problema en generar mayor información, sino el problema está en cómo llega esto a los pacientes, cómo llega a los profesionales, a los fisioterapeutas, y cómo también llega a las instituciones. Cómo desde el lugar donde estamos podemos romper esa brecha o superar esa brecha y empezar a transformar. Y eso es un trabajo en conjunto. Eso es un trabajo que requiere la integración de muchos actores aquí. Pero no esperemos lo que otros hagan, sino que esperamos hacer nosotros. Y también ese es un llamado de acción para todos, porque si nos quejamos de que es difícil implementar por falta de tiempo, por falta de recursos, bueno, cruzados de brazos nunca va a llegar. Tendremos que superar esas brechas. Tendremos que tener estrategias mucho más ingeniosas para que esta información llegue. Estamos haciendo nuestros pininos, estamos haciendo nuestros inicios de comunicadores. No nos enseñan a comunicar. Tampoco yo sé si no lo hubiera hecho. Pero intentamos que en grupo, porque dos piensan mejor que uno, empezamos que el grupo tenga una lluvia de ideas con sentido, no lluvias de ideas que se escapan, sino con sentido que ayude a perfeccionar lo que nos queda pendiente. Yo creo que es un buen inicio para empezar el camino. Luego veremos con los siguientes grupos cómo se logra implementar otras cosas y ustedes estarán en cuarto año, quinto año y viendo decir, bueno, ese curso inició cuando yo estuve en quinto ciclo, ¿no? Y a ver qué resultados hay aquí en adelante. Pero lo más importante es lo que ustedes han podido llevarse, ¿no? Ustedes, espero que el objetivo del curso se haya logrado, que ustedes tengan un pensamiento crítico, que entiendan de que la ciencia no es estática, sino dinámica, que los conocimientos que hoy sabemos pueden ser modificados en el futuro
que estemos dispuestos, que deberíamos estar dispuestos a cambiar también nuestra forma de pensar. No solamente exigirle a las personas, a los pacientes, a cambiar su forma de pensar, sino también nosotros, qué tantas creencias erróneas tenemos respecto al cuidado de las personas. Y que prioricemos una comunicación mucho más empática, más humana, mucho más solidaria, y que también haya un compromiso y una responsabilidad con la ética. Empecemos a valorarnos más como profesionales y a respetarnos y a sentirnos orgullosos de lo que somos. Hay que empezar también, aunque la evidencia está hecha, cómo trasladamos o cómo adaptamos esa evidencia a nuestro entorno. ¿Cómo hacemos para tener una necesidad? Hoy nos falta datos. Tenemos evidencia extranjera, pero nos faltan datos nacionales. No sabemos cuál es la prevalencia de las condiciones que afectan a nuestra población. No lo tenemos tan claro. Entonces ahí hay una brecha también que superar. Y ustedes tienen que tomar ese rol activo, ¿no? Le pedimos a los demás que cambien, pero también nosotros tenemos que ayudar a que cambien las personas. Y aquí no se trata de patear el tablero. Se trata de integrarse. Se trata de formar equipos, comuniones, basados en el respeto. Y ver cómo nos anticipa el futuro. Muy bien. ¿Tienen algo que decir? ¿Quieren decir algo? ¿Nada? Muy bien. Entonces, el trabajo grupal tiene que tener un formato, ¿no? Porque he visto, eso me faltó poner, ¿qué formato deberíamos tener? Y el grupo 3 tiene que quitar esas imágenes de inteligencia artificial, ¿no? Está bien utilizar la inteligencia artificial como un recurso, una herramienta, pero no para todo. Entonces también hay que valorar el esfuerzo de digitalizar, ¿no? De escribir. Entonces no es fácil, simple, es muy fácil decirle a una IA, quiero que me resumas y que me hagas una síntesis de esto y leerlo. No debería ser eso. Hay que tener un poco de responsabilidad. Entonces, el formato del manifiesto, elijanlo ustedes. Todas las diapositivas deben estar ahí. No sé si hacen tipo un libro, no sé cómo pueden hacer ese documento. Les dejo a ustedes que decidan. Ya tienen todo el material, pueden adaptarlo a un formato único o pueden integrarlo de manera diferente. Pero en la primera de presentación, en la hoja de presentación, debería ir una carátula, como suele presentarse un trabajo, ¿no? El responsable, bueno, en este caso que soy yo, a la siguiente página debería ir el nombre de todos ustedes, ¿no? De todos los integrantes que han participado en esta elaboración. Y luego hacer una pequeña introducción de por qué se hace esto, qué es lo que se busca, y al final también algunas conclusiones y recomendaciones globales para que cuando esto sea compartido se tomen acciones concretas, ¿no? Que se visualice que este trabajo que han hecho no solamente se quede aquí en cuadritos o en una clase, sino que también tenga una resonancia y una experiencia que estimule a otras personas a este llamado de acción, ¿no? A este cambio. Y si somos mucho más, va a ser el camino más fácil. El conocimiento que no se comparte no tiene sentido. Es un conocimiento muerto, lo hemos visto. Las guías clínicas están ahí, pero si nadie los lee,
Si nadie los aplica, no sirve. Lo mismo pasa con esto. Los productos que no se comparten no tienen sentido. Entonces, esa es la razón de por qué hacer el manifiesto y que me la traigan la próxima semana. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada, qué difícil hablar con ustedes, ¿eh? Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana en el examen final, ¿no? Que ya con Alessandro coordinaremos. Buenas noches. Cuídense. Buenas Buenas noches, noches, profesor. Muchas gracias.